Bienvenidos a Mente y Bienestar, un programa para conversar sobre salud mental. El día de hoy estaremos conversando sobre la depresión y para ello tenemos un invitado muy especial, el cual nos va a abarcar toda la parte química y médica sobre los efectos que puede generar la depresión en un individuo. Y para ello nos acompaña el doctor Yanro Aguirre, médico psiquiatra. Bienvenido, Yanro, a este Samantha. espacio para conversar sobre la salud mental. Estamos muy felices de tenerte aquí y poder brindar todos tus conocimientos a la audiencia que nos ve el día de hoy. Muchas gracias, Samantha, de verdad, un placer, ¿no?, estar aquí y de verdad me encantan esos espacios donde podamos conversar solamente, ¿no?, de temas de salud mental. Bueno, y para iniciar, hay algo, yo quisiera empezar con algo que se comenta mucho y se dice sobre que para el 2030 la depresión puede ser la primera causa de discapacidad en los individuos. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué tan veraz es esta información, ya? No, es una información bastante veraz, ¿no? E incluso es uno de los preceptos que ahorita nos habla la Organización Mundial de la Salud. Incluso para el 2020 iba a ser una de las primeras causas de discapacidad y ya para el 2030 se estima que va a ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Incluso Perú y todos los países de Latinoamérica no se escapan de esa realidad debido a que de cada 100 personas aproximadamente, por lo menos en el Perú, 20 han sufrido algún trastorno mental, de cada 100, 10 tienen algún problema que no ha sido tratado y que cada una de esas personas que quizá busque ayuda, el 80% no logra tener un adecuado tratamiento en lo que es salud mental. Esto obviamente no solamente aunado a estas estadísticas frías, sino a problemas de la no comprensión de los trastornos mentales, ¿no? Mucha gente piensa que quizá estos problemas son inventados, ¿no? Es una cuestión más de estigma social, de que va al psiquiatra o al psicólogo una persona loca, entre comillas, cuando realmente no. O sea, está bien pedir ayuda, está bien sentirse mal, pero lo que no está bien es que yo me sienta mal, sino que haga algo con ese sentimiento, ¿no? Valide lo que tengo y busque la ayuda adecuada para poder salir de esa situación. Y a esto quiero hacer un aporte bastante importante. Cuando tú dices, tal vez no lo toman en cuenta, no le dan el valor al problema de salud mental que es y que realmente amerita, es porque a diferencia de un problema de salud físico, el problema de salud mental no es tan notorio a nivel visual, pero a nivel interno sí. Entonces, ¿qué tal vez le podríamos decir a estas personas que invalidan los problemas de salud mental? Ya, ese es un ejemplo que tú has dado, es muy práctico y de verdad es importante tenerlo en cuenta. Yo creo de que no solamente es la situación de que no se vea, ¿no?, sino de que nosotros hemos tratado de achacarle a la parte de salud mental una connotación más social, ¿no?, más de lo que debe ser, ¿no? Y eso yo creo que es un punto que hace que la gente no busque ayuda, porque tendemos con el tiempo a normalizar ciertas situaciones negativas, ¿no? O sea, si me va mal es que, bueno, quizá, bueno, el jefe no me quiere, ¿no? El profesor me tiene ojeriza o cualquier situación, ¿no? O de repente, bueno, si estoy en una situación muy negativa para mí, donde me siento triste, siempre trato de buscar una excusa o que sea válida o no para esto, ojo. Lo importante es que lamentablemente hemos normalizado tanto ciertas situaciones que empezamos a cronificar. Es más, la situación de estrés permanente que vivimos todos actualmente hace que nosotros entendamos esto como parte del estrés, ¿no? Bueno, si me ha ido mal es porque estoy estresado, si no estoy durmiendo es porque estoy pensando, cosa que no digamos que no es así, o sea, no hay que invalidar ese pensamiento, pero sí empieza esta situación a afectar mi situación diaria, mis problemas laborales, o que tenga problemas en funcionabilidad, que me empiece a aislar de mi familia, que esté más irritable, que me quite el sueño. Entonces, uno tiene que empezar a notar que todas estas situaciones donde llamamos estrés normal, ya no es un estrés normal, porque no es normal que yo pase días sin dormir, no es normal que yo no produzca como produzco en mi situación laboral, o que mi desempeño académico sea fatal, que me aísle o que tenga peleas con mi gente y mi entorno social. Entonces, son puntos que tenemos que tener muy en cuenta y no decir solamente, bueno, esto se debe a, sino qué puedo hacer con lo que tengo ahorita para salir de esta situación. Exacto, y me parece bastante idóneo que lo mencione. Ahora, va entrando el tema, vamos a conversar sobre qué es la depresión. Ya, esa es la pregunta, creo que del $1.000.000, y creo que es algo que tenemos que entender todos, ¿no? La depresión es un trastorno mental del afecto.
que está caracterizado por una tristeza profunda. Y eso hay que entenderlo bien, ¿no? Porque no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Estar triste es uno de los síntomas de la depresión y es una tristeza profunda que va a afectar una amplia gama de situaciones, ya sea personales, familiares o laborales. Y no solamente eso, sino una amplia gama también de síntomas afectivos, cognitivos, físicos y emocionales. Y esta persona lo va a afectar tanto que va a disminuir su desempeño familiar, social y laboral, y que esto debe durar al menos 2 semanas. Fíjate que hemos dicho bastantes cosas y no solamente es estar triste. Mucha gente piensa que la depresión es estar triste, estar llorando, estar melancólico, cuando realmente busca o agarra una amplia gama de sintomatología, tanto física, emocional y somática. O sea, no quiere decir que, ay, como he llorado tanto, ya estoy deprimido. No, en realidad es tener más de 2 semanas presentando o síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas cognitivos, o sea, que puedan afectar la funcionalidad de la persona. Sí, es una enfermedad sistémica, si lo quieres ver de un punto de vista, digamos, más clínico. Porque mucha gente, como te digo, relaciona tristeza igual a depresión. Cuando tú dices tristeza, la mayoría de la gente se imagina a una persona llorando, ¿no? Todo el tiempo. Pero no, tiene también una serie de expresiones desde el punto de vista afectivo. O sea, no solamente estar triste, sino estar irritable, por ejemplo, en un equivalente. Buscar lo que se llama depresión sonriente, que mucha gente puede estar la vemos, ¿no? Las máscaras que nos podemos muy colocar. Muy eufórica. ¡Hey, sí, vamos! Chévere, ¿no? Esa que nunca se le acaba la pila. Pero eso es puertas afuera, ¿no? Pero una vez que se cierra la puerta, pues la persona está triste, busca más bien contactar con otra gente, pues es una manera de pedir ayuda o auxilio que de repente nunca no quiere estar solo. Entonces, hay muchas situaciones, muchas expresiones de la depresión donde hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente cómo uno se ve, sino cómo se ve el entorno de tu alrededor, ¿no? Porque a veces las primeras personas que se dan cuenta que una persona está deprimida es su entorno, porque ha cambiado el comportamiento, está más irritable, quizá ya no se desempeña como antes, está más dejado, entre comillas, y a veces la propia persona no se da cuenta que esos sutiles detalles están empezando a mermar su funcionamiento. Exactamente. Jan, me gustaría un poquito, tú hables de unos síntomas bastante a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Para poder iniciar, vamos a mencionar estos síntomas físicos. ¿Cuáles serían los síntomas físicos que se manifiestan en la depresión? Ya, mira, la depresión tiene síntomas somáticos, ¿no? O los síntomas físicos. Entre ellos está... A veces mucha gente no cree esto, pero mira, el 60% de las atenciones en atención primaria con respecto a la depresión están ligados a síntomas físicos. Y esos síntomas físicos son dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño. Y justamente uno de esos puntos importantes dentro de la gama de los síntomas físicos son los síntomas de nivel gastrointestinal. La gente puede tener náuseas matutinas, dolor de estómago, reflujo y una serie de síntomas que pueden abarcar varios sistemas, donde a veces no hay una explicación clínica, no es por esta razón, sino porque hay una situación que el trasfondo es la parte afectiva emocional de la persona. Claro. Y ahora vamos un poco con los síntomas cognitivos. Que estos síntomas, o sea, a nivel visual no los vemos, pero sí están. Ya, fíjate que esto es algo muy importante. Mucha gente dice, me estoy empezando a olvidar las cosas, ¿no? Pero es que son parte de los síntomas cognitivos. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos? Alteraciones en la atención, concentración y memoria. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista biológico hay una pérdida de la arborización dendrítica a nivel cerebral. Entonces se van como podando, ¿no? Las ramas ya no se comunican como antes. Pero no solamente eso, sino también desde el punto de vista de cómo procesamos la información. Ok. Para que nuestros usuarios lo puedan entender y podernos ir al corte. Cuando tú dices las ramas no se están conectando, o sea, ese proceso de sinapsis, ese proceso de conexión cerebral ya no sucede menos. Sí, o sea, la información igual llega, pero sucede menos. Y esto hace que, por ejemplo, si yo no puedo concentrarme en una actividad, bueno, yo no voy a fijar esa actividad y por lo tanto no la voy a poder evocar. Entonces, lo primero que pasa es que la persona empieza a darse cuenta que ya no procesa la información como antes, se olvida, no se concentra bien. O sea, si yo no me concentro, no voy a poder fijar la información. Si no fijo la información, no la voy a poder recordar. No reacciona, no ejecuta. Entonces, esto va a hacer que la persona empiece a decir, tengo problemas de memoria, ¿no? O mucha gente de 25, 30 años, doctor, vengo porque de repente tengo un Alzheimer prematuro. No, es que
El trasfondo quizá esté deprimido y no se ha dado cuenta que esto está afectando su atención, su concentración y su memoria. Muy bien, excelente. Me parece que estamos abordando un tema bastante importante y que muchas veces desconocemos totalmente. Después del corte vamos a seguir conversando un poco de los síntomas de la depresión y por qué el tratamiento farmacológico es importante para atacar y trabajar este problema de salud mental. Bienvenidos a Mente y Bienestar y seguimos con este programa súper importante conversando sobre la depresión con el doctor médico psiquiatra Yanro Aguirre. Y bueno, quedábamos en que estábamos conversando sobre los síntomas de la depresión y estábamos conversando sobre los síntomas cognitivos y veíamos un poco sobre las afecciones, ¿no? Que suceden en algunos procesos como es la atención, la concentración y la memoria y cómo esto puede de una manera incapacitar a la persona a poder ejecutar sus actividades cotidianas que antes realizaba con total normalidad y ahora no las realiza. Entonces, Yanro, otro de los síntomas de la depresión, aparte de los síntomas físicos, aparte de los síntomas emocionales, ¿cuáles serían? Mira, hay que entender que la depresión se puede definir o se puede clasificar en cuatro grandes grupos o cuatro grandes pilares, ¿no? Tenemos los síntomas fundamentales. ¿Qué significa fundamentales? Que sin esos síntomas no existiría la depresión. Entre esos tenemos la tristeza vital, ¿no? Tenemos la irritabilidad y la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la pérdida del disfrute de las actividades placenteras, ¿no? Que a la gente le gustaba hacer, ya no lo hace, ya no porque no tenga tiempo, sino porque sencillamente pues ya no le provoca hacerlo, ¿no? Y ahí tenemos también la abulia, que es la voluntad para realizar pues actividades, ¿no? O sea, la pérdida de la energía ha bajado tanto que la persona pues ya no desea realizar este tipo de actividades. Por eso que van de la mano ellos dos. Y es súper importante lo que tú mencionas porque por lo menos en el área de psicología, cuando dicen, a mí antes me gustaba bailar y ya no lo hago. O antes yo disfrutaba cocinar, me gustaba cocinar a mi familia, ahora yo no quiero pararme a cocinar, no tengo las ganas para hacerlo, no me nace sí, hacerlo. Estamos hablando de anedonia, ¿no? Fíjate que es un síntoma que mucha gente lo expresa, pero no sabemos el término clínico, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esos serían los síntomas fundamentales. Tenemos los síntomas cognitivos, ¿no? Y ahí entra pues la atención, la concentración, la memoria, el descuido en tu cuidado personal. Puede entrar una persona con episodios de agitación psicomotriz o inhibición psicomotriz y que esa pérdida de disfrute de actividades cotidianas hace pues que la persona no quiera arreglarse, peinarse e incluso hasta lavar un plato puede ser una labor titánica, ¿no? Tenemos también los síntomas somáticos, que ahí entra pues los problemas de sueño, ya sea mucho o poco, de apetito, ya sea mucho o poco. Algo que no se habla mucho, pero es importante tocarlo, las alteraciones del tema sexual, ¿no? Hay una inhibición de la libido, ¿sí? Los síntomas de dolores físicos, ¿no? Y el último punto serían los síntomas del pensamiento. Exacto, y aquí es donde yo quiero profundizar. Una persona que está manifestando depresión, ¿tiene pensamientos negativos o no los tiene? Mira, primero eso entra como un decreciendo, ¿no? Primero hay síntomas de desesperanza, ¿no? Ruina, catástrofe. Me siento muy mal, sí. Todo ha sido mi culpa, no he logrado nada. Y pueden ir estos síntomas de desesperanza, ruina, catástrofe a pensar en la muerte e incluso a tener ideas de planificación sobre el suicidio. No tengo a nadie, me siento muy solo. ¿Para qué estoy acá si no tengo a nadie? La vida sería distinta si yo no estuviera acá. Sí. Sí, empezamos a pensar negativamente, pero estos síntomas negativos pueden ir incluso hasta un proceso de autolesión o suicidio. Y eso es importante. Ahí entonces se manifiesta la depresión más la ideación. Ya, pero como puedes ver, es uno de los síntomas de la depresión. O sea, la depresión engloba, o sea, quizá no todas las personas lleguen a ese punto de pensamiento, obviamente, pero sí hay un porcentaje que los llega a manifestar, ¿no? Entre el 7 al 13% tiene una ideación suicida o una ideación de muerte sin plan específico. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué? Porque del 7 al 10% de las personas que sufren depresión pueden tener un rasgo de letalidad, o sea, puede conducir a una morbilidad de muerte, la cual es importante tratarla de evitar a toda costa. O sea, y esto ya nos habla de que los síntomas depresivos pues ya están en una categoría de grave o moderada, ¿no? Moderada. Y entonces eso es importante porque las depresiones tienen justamente niveles, o sea, hay una depresión leve,
moderada y grave. grave, con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos. Entonces, es importantísimo todo esto porque mucha gente dice, bueno, depresión, bueno, estamos ligados a una persona que ha intentado el suicidio, por ejemplo, o atentar contra su vida, o sencillamente a personas que la ven triste. Entonces, realmente a veces tenemos estos dos extremos, ¿no? O la ven muy soft o la ven muy grave, pero en el medio hay niveles donde la persona puede estar incluso sin darse cuenta que tiene depresión. Uh-huh. Exacto. Y ahora, viendo todos estos síntomas, voy a la pregunta del millón que le podemos decir. ¿Por qué el tratamiento farmacológico es importante? ¿Y por qué una persona que asiste a terapia necesita y es indispensable tomar el tratamiento farmacológico para tratar la depresión? A ver, esta es una pregunta igual que me hiciste la otra vez de $1.000.000, ¿no? Y yo creo que parte, y es importante que la gente lo sepa, parte del conocimiento general, ¿no? La depresión, al ser una patología clínica, al ser una enfermedad, al ser un trastorno mental, tiene una línea de tratamiento. Así como usted va por ejemplo, usted se fractura y va al traumatólogo, ¿no? Igual cuando usted va al neumólogo o tiene algún problema respiratorio, igual cuando hay una situación afectiva hay que ir con los profesionales adecuados, ¿no? Tanto psicólogo como psiquiatra. ¿Por qué? Porque entre los dos realmente es la parte fundamental del tratamiento. El tratamiento no es solamente pastillas por un lado o terapia por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso se ha demostrado en estudios clínicos a nivel mundial y pueden revisarlo, incluso los invito a que revisen en la web, que el tratamiento más indicado es el tratamiento dual. ¿Y cuál es el tratamiento dual? Farmacológico por un lado y psicoterapéutico por el otro. ¿Por qué es importante la parte farmacológica? Porque en nuestro cerebro, y también hay estudios que respaldan esto, hay, digamos, varios neurotransmisores que son la manera en que el cerebro emite comunicaciones. Por ejemplo, hay neurotransmisores como la serotonina. ¿Y la serotonina qué nos da? La parte de la tristeza o la parte afectiva, la irritabilidad, ¿no? El apetito también está ligado a la serotonina. La noradrenalina, que es la que se va a activar en situaciones de alarma. ¿Y esto qué nos puede dar? Ansiedad, Uh-huh. intranquilidad, irritabilidad, ¿no? Y tenemos por otro lado la noradrenalina, que va a controlar la apatía, ¿no? La falta del interés en realizar ciertas actividades. Entonces, estos neurotransmisores, si bien no son los únicos, son los más estudiados con respecto a eso, y los tratamientos farmacológicos están directamente relacionados para que este desequilibrio neuroquímico se restablezca. Uh-huh. Entonces, la parte farmacológica es fundamental porque hay un componente biológico importante. No es porque no lo necesite, es porque hay una situación en que hay una disminución de estos neurotransmisores y por lo tanto el tratamiento busca equilibrarlos. Y el otro punto es el tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque hay situaciones que una pastilla no te va a dar. O sea, la gestión emocional, cómo enfrentas situaciones de la vida cotidiana, cómo te afectan las actividades sociales, familiares y de tu entorno a ciertas situaciones y te pueden llevar y ser proclive a que tengas depresión. Eso no te lo va a dar una tableta que yo me la tome todos los días. Entonces es algo que tienes que, entre comillas, entrenarte, revisarte con un psicólogo y que te dé herramientas para tener esa gestión emocional adecuada ante las situaciones de tu vida social diaria. Entonces, importantísimo entender que los dos componentes, tanto farmacológico como psicológico, son importantes para tener un adecuado tratamiento y poder salir de esta situación que es la depresión mayor. Y bueno, creo que estamos abordando un tema que en cada corte, en cada pregunta, nos brinda más información que podemos compartirla. Hoy que están viendo este programa, lo podemos reenviar, podemos enviar el enlace a otras personas para que lo vean, porque así podemos sensibilizarnos acerca del tema y tener información veraz, información de la mano de profesionales que manejan y están capacitados para trabajar y hablar sobre este tema. Vamos a un corte y regresamos con más de Mente y Bienestar. Seguimos con más de Mente y Bienestar, un programa para conversar sobre la salud mental. El día de hoy estuvimos conversando con el doctor médico psiquiatra Yanro Aguirre sobre la depresión. Y bueno, Yanro, hemos conversado sobre qué es la depresión, los síntomas, el abordaje farmacológico, lo importante del tratamiento farmacológico y el tratamiento terapéutico. Ahora, desde tu experticia,
médica, ¿qué es lo que le podemos brindar? ¿Qué herramientas le podemos brindar hoy a una persona que está pasando por un proceso de depresión? Y añadido un poquito más a estas fiestas, porque diciembre es un mes donde ciertamente genera movilizaciones emocionales, y lo leía creo que ayer. O sea, es un mes donde tal vez una persona el año pasado no vivió un duelo y este año lo está viviendo. Tal vez el año pasado era una persona casada y ahora está divorciada. Es una persona que tal vez el año pasado tenía a su hijo y ahora lo perdió. Entonces, diciembre son meses donde tal vez lo que vivieron los años pasados, este año son nuevos. Entonces genera una movilización y genera tal vez una depresión leve por la fecha, por lo que tuve y ahora no tengo. ¿Qué herramientas le podemos brindar a esas personas que nos están viendo? Ya, primero hay que separar las dos cosas, ¿no? Primero, para la parte depresiva, hay que entender pues que los signos o señales de alarma. Y yo creo que eso es algo que puedes tenerlo, o sea, hacer un auto checklist, ¿no? O verlo con algún familiar, amigo, conocido. O sea, primero hay que entender que los síntomas de alarma son aquellos que nos van a alertar sobre una situación que está pasando, ¿no? Yo creo que el primero es el aislamiento. La persona con depresión generalmente se empieza a aislar de su grupo social, afectivo o amical, ¿no? El otro punto es la disminución en la productividad. Y aquí no hablo de que genere dinero o no genere dinero, sino de cómo yo me desempeño, ya sea mi parte académica o mi parte laboral, ¿no? Si yo antes me provocaba hacer cierto tipo de cosas y ya eso ya no está igual, y que quizá yo antes hacía ciertas cosas, pero ahora las hago porque tengo que hacerlas, ya ahí nos está avisando que hay algo que no está bien, ¿no? O sea, ha disminuido nuestro desempeño o nuestra funcionabilidad diaria o cotidiana. Y otro punto también es importante, es cómo estas situaciones del día a día van a estar afectando el entorno, pero ya de una manera más íntima, ¿no? Por ejemplo, si yo normalmente compartía con mi familia, por ejemplo, entonces ya ahí entra el aislamiento, que ya no lo hago, estoy disminuyendo mi productividad porque ya no es la misma, pero aparte de eso, ya no me importa. O sea, hay un desgano, hay una dificultad, hay una apatía para empezar a realizar este tipo de actividades. O sea, antes quizás lo hacía porque tengo que hacerlo, fíjate la diferencia con la anterior, ahora lo hago porque... Bueno, porque alguien lo tiene que hacer quizá. Entonces ya empieza a afectar no solamente mi parte social, mi parte personal, sino la parte social, amical o relacional, pero también está afectando mi propia manera de desempeñarme ante la cotidianidad. O sea, ya me da igual todo, o incluso hasta llega un momento en que las situaciones del día a día, pues no es que ya no me den igual, sino que sinceramente ya no me importan. Entonces, cuando uno empieza a ver estas señales de alarma que se pueden manifestar en aislamiento, irritabilidad, porque mi comportamiento también cambia, ¿no? O en su defecto, pues que ya no estoy durmiendo bien, que eso también es otro síntoma de alarma. Antes dormía bien, ahora no lo hago. Ya antes hacía cosas con ganas, ya no las hago. Entonces, todas estas situaciones en un todo, o que empiezo a pensar negativamente, es algo que ya me tiene que alarmar. Y esto es algo que lo puede checarse la propia persona o lo puede checar pues a nivel de lo que estamos viendo con la funcionalidad de un amigo o un familiar. Digamos que eso es lo más grandote. Ahora, lo otro de la depresión navideña o depresión decembrina o blue de Navidad o depresión blanca, porque tiene muchísimos nombres dependiendo de los autores, hay que entender lo que no es un trastorno mental. O sea, no está codificado en el CIE-10 ni en el DSM, sino que más bien es una cuestión situacional, ¿no? Y esto tiene varias aristas, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué es diciembre? Diciembre es un cierre. Es el cierre del año, no es el cierre de un ciclo. Y nos guste o no, todos nosotros hacemos cierres, ya sea consciente o inconsciente, ojo, al terminar un ciclo. Entonces está terminando un año. Entonces, te guste o no, haces un balance. Exactamente. Todas las personas hacemos un balance, ya sea positivo o negativo. E incluso hay mucha gente que empieza a acordarse sus 12 deseos, ¿no? De estas tradiciones navideñas del 31. Los cumplí, no los cumplí. No los cumplí. O realmente, o incluso, ni siquiera si lo cumplí o no lo cumplí. ¿Fueron realmente lo que yo necesitaba para este año? ¿No? Y uno empieza a hacerse pues, ese tipo de preguntas, porque tú haces un balance. Lamentablemente nosotros somos muy rudos con nosotros mismos. Exacto. Nos damos con palo y otro más. Entonces a veces el balance es siempre muy negativo, ¿no? Con respecto a lo que uno deseaba con lo que uno tiene al final de año.
Entonces, eso lamentablemente hace pues que haya una pesa más, sobre todo en estas fechas de cierre de año, ¿no? Otro es lo que tú comentabas. Es un año que lamentablemente hemos tenido pérdidas. Y todos perdemos algo, ojo, ¿no? Incluso si tú tienes un mejor trabajo, has dejado el anterior y estás perdiendo ese trabajo. Entonces, fíjese de cómo si nosotros lamentablemente empezamos a enfocarnos en lo negativo, vamos a empezar a observar porque estas situaciones, incluso hasta de mejoría, pueden ocasionarnos un duelo. Entonces, toda pérdida, sea familiar, laboral, amistades, mudarse, ¿no? Cambiar de aire, siempre va a generar una pérdida. Y esa pérdida va a generar un duelo y obviamente ese duelo pues nos va a hacer que nos sintamos de una manera no tan optimista independientemente de lo que hayamos logrado. No, entonces uno empieza a hacer esos chequeos. Y otro punto es la situación propia de estas fiestas. ¿Por qué? Porque la sociedad nos impone estar felices en Navidad, en Año Nuevo. Nos obliga. Nos obliga dentro de cierta parte, ¿no? Porque al final, si tú te pones a ver qué es lo primero que o pasa en esta época decembrina, la gente adorna, la sociedad nos impone a estar felices, a compartir, a cambiar, incluso te lo hablan como un eslogan de espíritu navideño, ¿no? Y a veces no está tan bien que una persona pues se sienta así, entonces dice, bueno, si todo el mundo está feliz y yo no estoy así, es autocrítico consigo mismo, ¿no? Porque empieza a pensar, yo no estoy feliz, y esto, que soy el Grinch. Entonces uno empieza a notarse, ¿no? Porque este año, este mes, ¿qué es? Rojo, verde y blanco, ¿no? Por la parte navideña. Pero entonces tú te quedas en el verde, verde porque eres Grinch. Entonces, algo pasa conmigo. Quizá es que la situación de Navidad no debería presentarla. Está mal que a mí no me gusten estas épocas. Y si uno entiende de que tú haces tu balance, esta situación de presión social y que hay pérdidas durante el año, entonces sí es normal que cualquier persona pueda sentirse triste o desganada en esta época, ¿no? Justamente, mucha gente dice, no, depresión navideña, pero también el año nuevo, ¿no? Entonces, las dos situaciones, porque están muy cerquita una de la otra, ¿no? Exacto, movilizan. Y te va a movilizar. Y a veces, como le decía, no está mal sentirse, ¿no? de esta manera, pero sí es importante empezar a checar no el por que estoy sintiéndome así, sino el por qué me siento así. O sea, ¿qué ha pasado en mi balance anual o mi chequeo anual que me está llevando a esta sintomatología? ¿O cómo puedo hacer identificando el problema para que esto pueda mejorar, ¿no? Y eso es importante. Tú decías, bueno, si es normal que sí, es normal que uno se pueda sentir bajoneado en estas fechas, pero hay que ver cuál es el nivel del bajón que yo tenga para recién buscar ayuda o no. Porque a veces está bien o validar que yo me pueda sentir mal en esta fecha. Validarlo y también llevarnos a la autocompasión de que a pesar de que no se logró en este plan anual tal vez todo o tal vez no alcancé lo que realmente quería, tenemos una nueva oportunidad, viene un nuevo año para hacerlo, ¿sí? Y que hay otras cosas que sí alcanzaron, hay otras cosas que sí hicieron, validando su emoción, validando lo que sienten, validando lo que están pasando en ese momento y desde el amor propio sentirse en la posición de me siento así y lo voy a vivir, ¿sí? Janro, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te conocemos? Bueno, mire, yo estoy en las redes sociales, ¿no? En Facebook pueden buscarme como Dr. Janro Aguirre, al igual que en TikTok, @Dr. Janro Aguirre con doble R. Y en Instagram, Tu Psiquiatra P. Muy bien, Janro no solamente está en las redes sociales, sino que también trabaja en diferentes clínicas en el país, en el cual lo pueden contactar por sus redes sociales para que les brinde la asistencia médica. Y aparte de eso también lo podemos encontrar en el Centro de Apoyo Emocional de Unión Venezolana en Perú, donde recuerden que todos los servicios son gratuitos. Sin más nada, de verdad, agradecerles poder estar conectados y poder visualizar el programa de hoy, darle compartir, me gusta y suscribirse a nuestro canal. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Mente y Bienestar, donde la protagonista es la salud mental.